Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a continuar con el libro Matemática Escolar, el capítulo número 7, el estudio y la evaluación en matemática, de Horacio Itzkovich. Recuerden que en el canal tienen todos los capítulos desarrollados por parte y las actividades que él propone, que les llama pensar las prácticas. Vamos a comenzar con un concepto que él desarrolla durante todo este capítulo que dice estudiar matemática. ¿A qué nos referimos cuando el alumno tiene que estudiar matemática? Principalmente dice que no es una tarea que le corresponda solamente al alumno, sino que dice que el docente debe generar espacios dentro de la clase para estudiar matemática. Generar espacios dentro de la clase. Por otro lado, dice, la resolución de diferentes tipos de problemas asociados al concepto que se está trabajando. Es decir, si estamos trabajando el concepto de la multiplicación, la resolución por el algoritmo de la multiplicación o por el cálculo mental, tendríamos que plantear problemas que expresen, por ejemplo, combinatoria o problemas de gráficos rectangulares o problemas de regla de 3 simple, para que ellos puedan aplicar ese concepto en una situación problema. La resolución de problemas de diferentes tipos asociados al concepto que se está trabajando. Por otro lado, dice identificar características en común cuando van resolviendo los chicos. Identificar características en común. Por ejemplo, cuando se trabaja el sistema de numeración, las reglas del sistema de numeración, ir identificando y que ellos puedan ir anotando o dándose cuenta de esas características que se comparten. Analizar las dificultades que han tenido, o sea, en forma grupal, tanto entre pares como con el docente. Analizar las dificultades. Por otro lado, nos habla de algo que es más de los problemas, que dice identificar pistas para resolver los problemas. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de agregar, me regaló, me encontré, estamos hablando de suma. Bueno, de esa manera que encontramos esas pistas, las tienen también el concepto de la adición, de la multiplicación, etc. Cuando hablamos de veces en un problema, por ejemplo, compré dos cajas de aceites a tal precio. Cada caja tenía 6 botellas. Estoy hablando de veces, algo que se repite muchas veces. Entonces estoy hablando de la multiplicación. Identificar pistas para resolver problemas. Por otro lado, habla de un concepto que es la metacognición y él la expresa de la siguiente manera. Dice que el repaso en clase, la lectura de problemas y el diálogo constante de cómo lo pensaron, cómo lo resolvieron, qué dificultades planteó, qué aciertos y desaciertos tuvieron, todo lo que corresponde a la metacognición, el proceso de cómo obtuve ese aprendizaje, ¿sí? Los aciertos, los errores, todo en un registro y diálogo áulico. Y finalmente habla de integrar
temas. Todo esto hace al estudio de la matemática, ¿sí? No es que el niño tiene examen y le decimos como docente, para mañana deben estudiar matemática. No, tampoco se dice, repasamos en clase y en realidad ese repaso son los mismos problemas que se van a tomar en la evaluación con diferentes números. Eso no es estudiar matemática, es otra profundidad la que Horacio Scovich propone. Bien, si me dan un segundo, vamos a continuar con otro tema que él resalta en este capítulo, que es el tema de la evaluación. Hay muchos autores, como también Alicia Camilloni, que hablan de esto que es tan importante en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de los alumnos, el concepto que maneja el docente de la evaluación, ¿sí? Y el apartado se llama acerca de la evaluación. Dice, para el docente, ¿qué significa o para qué sirve evaluar? Para el docente, evaluar dice que sirve para juzgar, para certificar, para acreditar y para promover. Pero ahora vamos a ver qué significa o para qué sirve evaluar para los alumnos, ¿sí? ¿Para qué sirve el proceso de evaluación para los alumnos? Para el alumno, la evaluación sirve para identificar el estado de su situación actual con relación al objeto enseñado. Fíjense que es mucho más que esto, ¿no? Identificar el estado de su situación actual con relación al objeto enseñado. En base a esto, desde los dos puntos de vista, va a decir él cómo se clasifican las evaluaciones, ¿sí? Que son necesarias en este proceso. Él identifica 3 tipos. Eso depende de cada autor. Hay autores que colocan más, otros menos, otros lo llaman con otro nombre, ¿sí? Pero el concepto más o menos es el mismo. Dice, clasificación de las evaluaciones. Por un lado tenemos la evaluación diagnóstica, que es la que se realiza apenas comenzamos el ciclo, ¿sí? Permite conocer qué conocimientos previos poseen los alumnos para determinar las acciones siguientes, ¿sí? Permite conocer qué conocimientos previos poseen los alumnos, disculpen, esta se llama diagnóstica, ¿sí? Los alumnos para determinar las acciones siguientes. Determinar las acciones siguientes. Es decir, si el niño hay un conocimiento, un concepto que no conoce o no maneja de una manera fluida, debo volver hacia atrás para poder continuar de lo simple a lo complejo el próximo concepto, ¿sí?
Otra clasificación es la formativa, la evaluación formativa, que lo está expresando la palabra, va en la formación, es decir, permite conocer el proceso de aprendizaje de los alumnos y de la eficacia de las prácticas áulicas y permite realizar ajustes en el proceso. Es decir, que la formativa no es una evaluación solamente para el alumno, ¿sí?, sino también para el docente. Es decir, evalúo el proceso de aprendizaje, pero también hago una retroalimentación del proceso de enseñanza que estoy realizando como docente. A ver, esto no es una cuestión de si enseño bien, si enseño mal, no es tan simple. Es si las estrategias que estoy utilizando son correctas o no para el grupo, si ese grupo es más dinámico o es más pasivo, si tienen otros conocimientos previos, etc. Dijimos, permite conocer el progreso de aprendizaje de los alumnos y de la eficacia de las prácticas áulicas, de las prácticas áulicas, permitiendo realizar ajustes en el proceso. Y finalmente tenemos la evaluación sumativa. ¿Qué nos va a decir este tipo de evaluación? Dice lo siguiente: permite acreditar los resultados de diferentes tramos del aprendizaje. Es decir, no doy 3 temas y evalúo, no. Doy un tema, evalúo, doy otro tema, evalúo. ¿Por qué? Porque si tengo que volver hacia atrás, no puedo dar de lo simple a lo complejo y después volver hacia atrás. Si el niño no aprendió a sumar, no puedo enseñarle la multiplicación. Si no aprendió a multiplicar por descomposición, no puedo seguir hacia adelante. ¿Me entienden? Por eso es que es cada tramo. Permite acreditar los resultados de diferentes tramos del aprendizaje. Diferentes tramos del aprendizaje. Bien, perfecto. Vamos a continuar ahora con lo que él llama la finalidad de la evaluación. O sea, ¿cuál es la finalidad para el docente de evaluar? Recuerden que en el canal también tienen otros autores y teorías como la teoría de Guy-Brousseau, Bernaus, secuencias didácticas como ejemplo. También tienen material de psicología educacional, entre otros. Para contactarnos para clases online pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok e Instagram, o por nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail. Continuamos. Dice, finalidad de la evaluación. Dice que por un lado tenemos un diagnóstico inicial, ¿sí? ¿Por qué le llama inicial? Porque nos va a dar una diferencia con otro tipo de finalidad. Diagnóstico inicial. Permite conocer los conocimientos adquiridos por los alumnos en años anteriores. Permite conocer los conocimientos
adquiridos en años anteriores. Por otro lado, dice que hay otra finalidad, el diagnóstico continuo. Fíjense qué importante esa palabra, continuo, darle continuidad al tema de saber en el proceso de aprendizaje dónde se encuentra el niño. Permite relevar información sobre los conocimientos de los alumnos con el objetivo de reorganizar la enseñanza, ¿sí? Permite relevar información sobre los conocimientos de los alumnos con el objetivo de reorganizar la enseñanza. Y finalmente tenemos la acreditación. ¿Qué nos va a permitir? Verificar los resultados y certificar los conocimientos. Permite verificar los resultados y certificar los conocimientos. ¿Qué nos va a decir él de la evaluación y del estudio de la matemática como importante? Él expresa lo siguiente: el estudio de la matemática no puede quedar bajo la responsabilidad del alumno. El docente debe favorecer y orientar las actividades de los alumnos hacia la determinación del objetivo objeto de estudio. Es decir, diferentes formas de conocer un concepto matemático. ¿A qué se refiere? La cantidad de veces que el alumno interactúa con el conocimiento y, por otro lado, la diversidad de contextos en que se aplica ese conocimiento. No solo nos habla de la situación problema en sí, sino en el contexto en que se está resolviendo. Y para dar cierre al libro y al capítulo número 7 dice que el libro ofrece a los docentes la reflexión sobre el trabajo matemático, colaborando en las decisiones didácticas que tomen los docentes y las instituciones educativas. Es decir, lo que nos está representando es que nos da un montón de estrategias, nos da métodos, nos da también enfoques, que es el enfoque constructivista bajo la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau, para facilitarle al docente el trabajo matemático y a su vez la construcción de aprendizajes matemáticos a los alumnos. Recuerda que si te gustó el video, regálame un me gusta, comparte. Si necesitas cualquier tema, puedes dejarlo en los comentarios. Desde ya, muchas gracias.